¿cómo podríamos expresar lo que se dio, ¿no? En aquel momento cuando Jesús se entregó a la cruz y decidió amar a todas esas personas que aparentemente lo estaban odiando, torturando. ¿Cómo, ¿Cuál es el mensaje que Jesús quiso transmitir con eso? O con todo el proceso, ¿no? Más allá de no solo esas torturas, ¿no? por las que pasó, sino todo el proceso de la crucifixión. Eh, ¿Cómo podríamos definir ese? Porque claro, Fulgen desde pequeño pues entraba a una iglesia y veía a un Cristo con cara de sufrimiento, que le caía sangre porque le habían puesto una corona de espinas, clavado en una cruz y lo veía y decía, madre mía, Eso no inspira mucho, no ¿no? inspira, ¿no? Es que no quería ni ir ahí a la iglesia, decía, qué sitio más triste, Ajá. ¿no? Pero realmente hay un mensaje, pues realmente muy profundo, ¿no? Detrás de todo eso que desde niño no se podía ver, pero ahora parece que se atisba un poco, ¿no? Que Claro. cómo A ver, podríamos decir. todo tiene un grado de verdad. Realmente en el proceso se puede compartir totalmente universal que se pasa por esas experiencias, ¿no? De, que ha sido descrito y ha sido compartido por tantas almas, ¿no? De que en el proceso de permitir que se disuelva el ego se viven como agonías, ¿no? Se viven como si fueran estas experiencias. Y aquí se comparte lo mismo, es cierto, totalmente. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, pero es parte de la ilusión. Es como atreverte a transitar todo miedo. Todo miedo. Todo miedo es ilusión. Entonces aparece y de repente pues se dan las condiciones para que haya una disposición a atravesarlo. Claro, totalmente. Entonces, bueno, es un poco a lo mejor infantil en nosotros quedarnos con ese aspecto de, del renacimiento o la resurrección o la disolución del ego, ¿no? Es curioso que una parte de la humanidad se quede atrapada en el aparente sufrimiento o dolor y no en el renacimiento que ocurre, en la resurrección, en la vida eterna. Así que parece que también la humanidad proyecta ahí eh, la culpa a través de algunas religiones, ¿verdad? Y es parte del proceso de... Es perfecto también, es parte del proceso de poder verlo, todo eso, ¿no? Así que parece un poco inmaduro en nosotros quedarnos atrapados en una etapa transitoria, que puede ser el dolor o la agonía, cuando lo que viene es incomparable. Entonces Dios es alegría, es paz, es amor, y quedarnos atrapados en la ilusión de la culpa, el dolor, el miedo y todo eso, parece que nos muestra que hay mucha adicción a eso, adicción al sufrimiento. Y el mundo solo va a reflejar lo que hay en nosotros. Así que el mundo refleja lo que se proyecta. ¿Mm? Que dijéramos que todo eso no es ni bueno ni malo, se podría decir que o sirve o no sirve y lo que no sirve es quedarse atrapado en energías negativas. Claro. Porque si lo miramos, lo observamos y lo reconocemos dentro de nosotros, esa energía se transforma en otra cosa, en algo mayor, ¿verdad? Sí. Claro, el camino que se propone, ¿no? Siempre a través de nosotros es el dejar ser, ¿no? Es como, a través de David lo llamaba dejar ir, ¿no? Bueno, en inglés es let it go, ¿no? Pero nosotros, bueno, surge más como el dejar ser. Parece que es un poquito más apropiado para Ujú. algunas personas, no digo que a lo mejor para todos, pero porque a veces se entiende como que dejar ir es que se vaya la sensación. Que se vaya es una etiqueta que hay que descartar, pero el dolor. Y no, es dejarlo ser. Es como, es como renunciar a intervenir. Es solo contemplar, solo lo dejo ser. Pido más de esta energía, ¿no? La, la voluntad, la intención, ¿de acuerdo? Ahí, ejerciendo esa voluntad espiritual de quiero más de esta energía y dejarlo ser. Entonces, cuando lo dejas ser, te das cuenta de que hay algo que está desarrollándose y que el proceso de liberación es permitir que se desarrolle completamente. Ujú. Si lo vemos así como ego, quiero decir como ego, que Romulín se desarrolle completamente, con todo lo que eso conlleva.
con toda la fuerza que surge. Y aparece un miedo universal que es miedo a no permitir. Entonces los restos del ego, la mente, aparecen miedos de si permites va a pasar esto o aquello. Es una especie de chantaje continuo. Es como un intentar amedrentarte, ¿no? Asustarte. Y hay un momento que te das cuenta de que todo es humo. Entonces no te detiene. No, ¿sabes? Te planteas, si tú dejas ser esto, va a acabar pasando esto. Y en ti es que pase lo que tenga que pasar. Entonces esa intención es inspirada por la humildad de reconocer que no podemos por nosotros mismos. Obviamente todo pasa por la inclinación interna, ¿no? La reverencia, el arrodillarse, ¿no? Como personaje, con esa vanidad del ego, de creer que uno es el que hace, el que piensa, el que habla, el que se mueve, el que busca, el que experimenta, el que siente. Y entonces ese gesto interno precipita el proceso, acelera el proceso. El dejar ser, ¿no? El permitir que se dé lo que se Claro. está dando en este momento. Pero es una cuestión de fuerza. Entonces no sabemos en qué momento va a ocurrir. No puedes ir a un campo y predecir en qué momento va a caer esta manzana o aquella o la otra. Es como, parece un absurdo eso, ¿no? Lo mismo ocurre con lo que decimos personas. Aquí se comparte con muchas almas en cuerpos, fíjate, con personas y con gatos. Y estos días hablaba con mucho humor, se le llama milagro, ¿no? Pero el milagro es continuo. Pero es como, jolín, han venido aquí almas estos días, personas que hacía tiempo que no estaban y se han encontrado con que una de las gatitas, pues de repente se ha transformado, ¿no? Ya se puede tocar, es una gata salvaje, su mirada ha cambiado, la tocamos, se tumba, wow, y es la alegría de todos, ¿no? Ves como, wow, qué bonito, ¿no? Bueno, eso ocurre, claro. No sabes cuánto tiempo lleva. Bueno, celebras que lo has visto en esta encarnación. Pero nada más, es como... Bueno, el hecho es que la amas incondicionalmente. Siempre se ha amado incondicionalmente a esta gata, que se llama Milka. Ujú. Siempre, tal y como era. Entonces el proceso es amar incondicionalmente a todos, sin excepción, en todo momento. Aunque no se deje tocar. Aunque tu pequeño ego, pequeño, quiera tocarla, egoístamente. Ujú. Entonces, como solo reconoces que en ti el pequeño yo quiere tocarla, quiere acariciarla, pero no es el momento. Y de repente, en esa entrega continua, se da el regalo y lo celebras. Pero no hay ningún cambio realmente. Eres la misma alegría antes de que eso ocurriera, durante la experiencia y después, ¿no? Es la misma alegría. Una vez se reconoce la presencia, el ser, te das cuenta que la alegría está siempre en nosotros y que es una alegría aquietada, serena, que no se mueve, que no tiene nada que ver con las emociones ni los sentimientos y que somos alegres, es que estamos siempre alegres, porque somos esa alegría, no porque lo cause nada, no estamos alegres por estar juntos. Tú estás alegre porque eres alegría, no porque estemos juntos aquí. Es una forma de hablar que decimos, me alegra de verte, pero realmente no me alegra de verte, ni tú te alegras de verme, ya eres esa alegría. Ahora, si está cubierto, si esa alegría está cubierta por muchos velos, pues entonces parece, da la sensación de que algo externo me produce alegría. ¿De acuerdo? Me completa, me llena. Ujú. Pero solo es porque aparentemente no se reconoce esa alegría. Y entonces parece que se consigue obteniendo un objeto, una caricia, una sensación, un viaje, ¿comprendes? O cualquier experiencia. Pero una vez se revela que la alegría es la presencia del ser, entonces es como que esa tendencia a buscar fuera, completarnos como se compartía antes, no tiene sentido. Aún así, no quiere decir que no quede inercia. Aún así, no quiere decir que no veamos a nuestros personajes todavía buscando. Aparece esa energía, que se puede llamar energía de deseo. Mira la iluminación. Fíjate el deseo de alcanzar la iluminación. Qué obstáculo tan fuerte. Pero a la vez también forma parte del camino. En el último taller en Barcelona, ¿sabes? El ser mostraba eso a través de alguien tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. Entonces, en un momento dado, en él surgió energía y el ser lo llevó a ¿dónde está?
Y entonces dijo, está en los pies, ¿no? Empezó a entrar en permitir, en reconocer, porque el ego quería seguir hablando, ¿sabes cómo es la fuerza? A veces el ser te dice, cierra los ojos, ¿dónde está? Y ves que la fuerza del ego aún quiere seguir preguntando, quiere seguir, surge, porque el lenguaje es fuerza. El- lo que estamos presenciando aquí es un nivel de ego, claramente. Por eso hay comunicación verbal, por eso surge el lenguaje. El lenguaje es fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, desde el silencio infinito, en el silencio infinito no hay preguntas ni respuestas. Estas preguntas y respuestas surgen como consecuencia de la fuerza. Y obviamente el poder es el ser. O sea, todo esto está inspirado por el ser. Pero surge porque somos testigos de cómo el ser deviene como ego. Donde hay preguntas, respuestas, es una, son formas. ¿De acuerdo? Y así es como funciona la vida, así es como funciona la evolución. Entonces, todo ese deseo acumulado se manifiesta como frustración, como enfado. Entonces pudimos ver todos que hemos acumulado mucha frustración, mucho enfado, simplemente por darle mucho valor a los deseos, ya sean deseos de un tipo o de otro. Al final el deseo es la misma raíz. El deseo de tener un coche nuevo es deseo y el deseo de iluminarte es también un deseo. Y ambos son ilusiones, porque nadie se ilumina tampoco. O sea, ambos son ilusiones, ambos son como resistencias, como una manera de alimentarse del mecanismo que llamamos ego, que tiene tres pilares y obviamente el deseo es uno de ellos. Por eso es tan fuerte en nosotros, por eso todos lo heredamos y venimos con deseo, con apego y con orgullo. Es inevitable. ¿Mm? Podríamos decir que el deseo siempre calibra negativamente, independientemente de cuál sea el objeto de deseo. Claro, el deseo tiene ciertos inconvenientes, si lo quieres ver así. El primero, ¿cuál es? Que no puedes vivir en unidad. En la unidad nunca te sales de ahí, pero parece que te sales de la unidad. En el momento en que hay un deseo, es que hay algo que está fuera de mí, algo que alcanzar. Por lo tanto, aparece una distancia que no existe en la verdad con mayúscula, en la realidad con mayúscula. No se puede alcanzar nada, ni lograr, no se puede perder ni ganar nada. Pero en el mundo que vivimos parece que se pierde y gana. Pero la pérdida y la ganancia solo existe en el mundo del ego, en la mentalización. En el ser nunca hay una pérdida o una ganancia, nunca se alcanza, nunca se va de un sitio a otro, no puedes enviar amor, porque todo esto tiene que ver con la mentalización, con el tiempo, espacio y posicionamiento. Así que el deseo tiene que ver con eso. Y gracias a eso también se vive este sueño o esta ilusión. Así que el deseo es separación y conlleva la primera incomodidad es sentirte incompleto, ¿no? Ahora mismo somos completos, estamos completos y totales y de repente parece que te falta algo. ¡Wow! Y es asombroso. Dices, hostia, parece que nos falta algo. Pero llega un momento que solo es una apariencia. Dices, bueno, esto es la herencia humana, lo vive todo el mundo. Todo ser humano vivimos estas cosas. Pero cuando se revela la presencia, esto no tiene ninguna realidad. No quiere decir que no esté ocurriendo. En el sueño, por supuesto que sí. Pero no es realidad con mayúscula. ¿Mm? Porque ese deseo surgió de querer alimentarse, ¿no? De buscar fuera, pues eso que nos faltaba, que era el alimento, ¿no? Desde el reino animal, ¿no? Claro. Es como más antiguo, ¿no? El deseo que el ser humano, o por lo menos, a lo mejor ha evolucionado ahora a deseo, pero ya el querer comer de los animales también desean algo externo, ¿no? Claro. Ese es el origen, ¿no? El origen es en la bacteria. Qué curioso, ¿no? Cuando se investigó acerca de estas cuestiones, que también nosotros hemos seguido un poco esa inspiración de investigar acerca de el proceso, ¿no? O esto que llamamos ego, ¿no? ¿Cuáles son, cuál es su funcionamiento, dónde surge? Y realmente el ser lleva a toda esta investigación y lo que trae es comprensión compasiva. O sea, es una ternura la del ser, es una bondad infinita. Es decir, wow, es que realmente solo estamos testificando lo que es ser humano, nada más. Que fíjate, ser humano, ser animal, apenas hay diferencia. Apenas hay diferencia. Entonces, claro, un organismo físico requiere de una energía y no es como una planta que la obtiene a través de la fotosíntesis, que en el reino animal se requería obtener una fuente de energía de combustible externa,
comer, alimentarse de otros, de algo. Entonces, bueno, ahí surge esa emoción instintiva básica que sirvió para sustentar la vida física, que es el deseo, el hambre. Y en el ser humano vemos que ese deseo toma muchas formas. Por ejemplo, el deseo en esta alma, en cuore, que es como se le llama, ¿no? Pues, claro, él no desea un coche nuevo, no desea una casa más grande, no desea una pareja, no desea tener hijos. El deseo en él es más primordial, es más instintivo. Igual instintivo que nosotros, solo que nosotros ese instinto queda también, es más sofisticado, es intelectualizado. Piensa que hay un Homo sapiens. No, no solo eres un gatito, Romulín es una bestia, pero además viene con un Homo sapiens añadido, con un intelecto, una razón, lo cual es más complejo todavía. O sea, ser humano es muy complejo. Por eso la compasión es infinita. El ser humano es complejo para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo puede seguramente dar fe de ello, ¿no? Lo intensa que es la vida. Y además estar en un cuerpo físico, ¿no? Lo que conlleva la fisicalidad también, claro. El alimento, el descanso, el miedo con el que ya de alguna forma vienes al encarnar un cuerpo físico. Es curioso. Mira, hoy se ha observado, de repente, en la contemplación, en la testificación que somos, se observa cómo la mente informa a la conciencia de que un bicho está en el cuello. ¿Cómo informa a la mente de eso? ¿Cómo conoce el alma lo que está pasando en la mente? Porque digamos que la naturaleza del alma o conciencia es conocer lo que está pasando en la mente. Pero la mente, ¿cómo conoce lo que está pasando? A Por los través de los sentidos. sentidos. Porque el cuerpo no lo sabe. El cuerpo no puede saber que hay una araña. Es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Que algo esté advirtiendo de una supuesta potencialidad de peligro. En este caso no ha habido una reacción, quiero decir, pero a veces en el ser humano hay reacciones, como llega una avispa y si hay energía acumulada, la persona puede reaccionar violentamente, pero simplemente porque está operando un mecanismo de supervivencia. O sea que entendemos que tiene un valor. El ego, por supuesto, respetamos y el ser ama infinitamente todo, incluyendo esto que llamamos ego, porque es perfecto, es perfecto. Entonces, eres el testigo de cómo ocurre todo este fenómeno, ¿no? No eres al que le está subiendo una araña por aquí, o al que le pica, o al que... No, eres la testificación, el darse cuenta de cómo el alma se da cuenta de lo que pasa por la mente, que a su vez se da cuenta de lo que pasa en el cuerpo a través de los sentidos. Y lo que eres es la fuente de la que surge toda esta experiencia, la luz que ilumina toda esta experiencia humana, en este caso, ¿no? Porque el foco está puesto en un ser humano, ¿no? ¿De acuerdo? En nosotros, con todo lo que eso conlleva. Ujú, claro. El dejar ser, vemos que, vemos que el alma se va vaciando de la em, reactividad involuntaria, pero aún así quedan residuos. Hoy se ha testificado en Rómulo reactividad. Pues qué maravilla, qué problema hay. Está ocurriendo espontáneamente. Sigo siendo el testigo de esa reactividad. No soy el que reacciona. Es el testigo de este supuesto reaccionador. No pasa nada. Así funciona la vida. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas puedan disfrutarlo.